En el Centro de Investigación y Desarrollo de la Estación Experimental Agrícola se trabaja en el control biológico de los insectos, particularmente las especies invasoras. Se utilizan insectos para controlar insectos con el fin de minimizar su impacto. Un recorrido por el Laboratorio de Biología Molecular y Virología, que trabaja en colaboración con otros países y agencias, nos permite conocer sobre los estudios a los especímenes recolectados en el campo. Bueno, ahorita mismo estamos viendo una galla que fue traída del campo y es una galla que a pesar de que está ya muerta, pero todavía dentro hay tejido vivo. Vamos a encontrar una comunidad de insectos bien grande, vamos a encontrar hormigas, vamos a encontrar escarabajos. Estos escarabajos negritos son depredadores de este chinche. Este chinche, toda esta masa blanca que vemos es parte de la producción que él genera para su protección, porque como su cuerpo es blando, él tiene que protegerse del sol. Recordemos que él vive en una zona muy seca, como Guánica, como Cabo Rojo, toda esa parte del sur. Entonces, una defensa de él para evitar morir por sequedad es generar este polvillo blanco, que genera como una motita blanca para protegerse de ataques de depredadores, de ataques de parasitoides y del sol. Y de esta forma pues puede sobrevivir un poco más. De verdad que es un problema bien serio lo que nosotros tenemos en el bosque ahora mismo. Sí, y si te das cuenta puede ser mucho más problemático para Estados Unidos y para México. ¿Por qué razón? En México el cactus es utilizado para consumo. 4.50 no paga. Igual nosotros aquí consumimos la pitaya, ¿no? Sí, pero no tanto como en México. Por Y ejemplo, en aquí es una cuestión Ajá. así como de gusto, Sí. pero en México tiene un impacto en la economía, definitivamente, por todos los productos relacionados con el cactus. Y este sería un problema gravísimo. Por eso el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene ha hecho mucho énfasis en trabajar con porque ese no es para el parasitoide, con este problema. Plantas hospederas son traídas al laboratorio para reproducir las avispillas que posteriormente serán liberadas. En tan solo un mes propagaron unas 6.000 avispillas nativas. Nosotros hicimos un trabajo acá en el laboratorio con una de las plantas hospederas, la portulaca, y era interesante porque pusimos diferentes cantidades de avispas inicialmente. En una colocamos 20, en otras 5, y una planta control no se colocó nunca avispilla. Todas estaban infectadas con el mismo grado de chinche inicialmente, y se pudo ver que a medida que se iban reproduciendo las avispitas, la planta que tenía más avispas inicialmente mantenía su turgidez, estaba viva. En cambio, la que era control se veía muerta. No pudo desarrollarse porque la plaga finalmente acabó con ella. Y a simple vista quizás uno lo pasa desapercibido, pero los cambios que producen son grandes. Uno de los procesos principales es obtener el ADN de las especies de insectos para saber exactamente de quién se trata y determinar qué otra especie lo puede controlar. La importancia de extraer el ADN de cada uno de estos organismos es que nos permite obtener una identidad única de ese individuo. Y luego de que tenemos esta amplificación, lo vamos a comparar con una base de datos en donde nos va a decir si es esta especie o esta otra especie o si estamos tratando con una especie totalmente no reportada. Si es una especie que está haciendo daño, podemos entonces buscar otra especie que contrarreste o hacer un control biológico de esa especie que está causando daño. Pero solo lo podemos hacer si identificamos de qué especie estamos hablando. Aunque no son insectos sino arácnidos, otros que están bajo la lupa son los ácaros, por ser vectores de virus que atacan los cultivos. La importancia de los ácaros, de estudiar su ciclo de vida, que es lo que nosotros hacemos aquí, es porque los ácaros son vectores de virus. Los ácaros son familia de las arañas, son arácnidos. Mayormente estos ácaros se van a encontrar en las raspaduras de los cítricos, en estas áreas donde está como corroída la china, es donde mayormente los vamos a encontrar. El ácaro rojo de por sí tiene múltiples hospederos.
Hay un listado bastante amplio de sus hospederos, pero el daño más grande que se ha visto, por lo menos en Puerto Rico, es en la palma de coco común, que es la Cocos nucifera, la que nosotros vemos por las playas, y hasta las palmas que se compran en los viveros y se trasplantan ya vienen con el ácaro. Entonces no están teniendo esa preventiva y a la vez pues se está dispersando cada vez más el ácaro. La broca del café, que es el insecto más dañino a este cultivo, de alto valor económico para Puerto Rico, ha sido intensamente estudiado. Aunque hasta el 2007 la isla estuvo libre de la plaga, hoy se encuentra distribuida por toda la zona cafetalera. Su único hospedero es el café y el daño que causa es que las hembras adultas perforan el grano por el ombligo, empiezan a penetrar comiéndose el endospermo o el grano como tal. Y allí al final del endospermo depositan los huevos. Estos huevos se desarrollan en larvas que son como unos gusanos. Esos gusanos empiezan a alimentarse del endospermo del grano del café y terminan destruyéndolo por completo. Los insectos representan el 80% de todos los animales que se conocen en el mundo y se distinguen por adaptarse a casi todo tipo de hábitat, por su alta capacidad reproductiva y por sus estrategias de defensa y sobrevivencia, como entonces desarrollar cultivos resistentes a plagas. Hay bastante diversidad y tenemos lo que es bien clave, los centros, los sitios que guardan esa diversidad. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la propia estación experimental material genético de calabaza, de varias otras cucurbitaceas, tenemos colecciones importantes de habichuela y así de otros cultivos tenemos en otros sitios. Lo que se hace es buscar nessas colecciones materiales que sean naturalmente resistentes a una nueva plaga, identificarlos y entonces pasar a distribuir y utilizarlo. Y lo que los trabajos buscan es poblaciones o individuos de esta especie que se está haciendo en un momento una plaga, baje su población hasta un punto que no más cause daño económico o ambiental y entre en un nuevo equilibrio. Los hábitats naturales en Puerto Rico están constantemente amenazados por la introducción de especies invasoras que al convertirse en plagas impactan la flora y la fauna nativa. La mayoría de estas llega de la mano de la ciudadanía. El número de especies de insectos es enorme y todos juegan un papel importante en la naturaleza. Solamente de un 3 a un 5% de los miles de millones que existen son dañinos al hombre. Más videos en sistematv.com.